Buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, 24 de abril del año 2025, vamos a celebrar el tercer encuentro que fue reprogramado debido a problemas de conectividad. Bueno, vamos a compartir pantalla para poder tomar el soporte correspondiente. Un momento. Esto no lleva mucho tiempo, ustedes lo saben, entonces vamos a con calma ir tomando el soporte. Esperamos un momento entonces para ver si ya el soporte fue tomado. Chévere, muy bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la unidad 1 que se titula Introducción a la Teoría General de los Sistemas. Específicamente vamos a conversar sobre los antecedentes y los principios de dichos soportes teóricos. Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción. Posterior a ello vamos a hablar de estudios previos. Nombramos dentro de los principios más importantes la totalidad, la interdependencia, jerarquía, homeostasis, equifinalidad, negentropía, emergencia, y posterior a ello realizamos la despedida. Todos estos principios los vamos a ir explicando en su parte teórica y vamos a citar algunos ejemplos. Bueno, habíamos dicho y conversado desde el inicio de este semestre que tenemos que observar nuestro alrededor y notar o ver que estamos rodeados de sistemas, bien sea porque los podemos comprender, ver o formamos parte de ellos. Varias veces he tomado en consideración que el cuerpo humano como tal es un sistema y está conformado por subsistemas. De hecho, en las actividades que se les envió, en la actividad número 2, comentaba acerca de un subsistema de nuestro organismo, que es el aparato reproductor. Pero también, pues, tenemos que recordar que tenemos otro tipo de aparatos o sistemas, tales como el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el nervioso. Como aparatos, además del reproductor, tenemos al aparato digestivo.
sin contar el infinito número que tenemos en cuanto a toda la constitución humana. También si conversamos, nos miramos y vemos, ustedes y yo pertenecemos a un sistema que está clasificado dentro de la jerarquía de Building como el nivel 8, que no es más que el sistema social, que en este caso corresponde a una empresa como tal. El Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño es una organización cuyo objetivo se fundamenta en prestar un servicio privado con miras a formar a profesionales para la excelencia. Sabemos muy bien que hacemos gala día a día de este eslogan porque formamos parte de esta institución. Y quienes ya han egresado del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en las diferentes sedes de toda Venezuela, saben muy bien que son luz para la humanidad en ese sentido. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de sistemas, sin contar muchos otros que hay. A raíz de ello, de que realmente conformamos un sistema o somos en sí mismos un sistema, pues es muy importante que conozcamos acerca de cómo se inició la teoría general de los sistemas. Y pues para ello vamos a hablar un poquito, perdón, de los orígenes de la misma. A continuación, en la próxima diapositiva, podemos notar que el origen de estas teorías se remonta a sencillamente los griegos en todo lo que tiene que ver con la filosofía y la ciencia como tal. También tiene sus orígenes cercanos a la teoría general de sistemas, porque ya como tal, entre los 500 y los 200 años antes de Cristo, muchos griegos, entre ellos muchos griegos y personas que formaban parte de la línea de los filósofos, como por ejemplo Aristóteles, Anaxagoras, Sexto Empírico y los estoicos también conversaban acerca del concepto de sistema. Más adelante, entre los siglos XVI y los siglos XIX, se empezó a hablar no solamente del concepto de sistema, sino también de cómo se estructuraban, cuál era su funcionamiento. Allí se destacan otros personajes que estudiaron muchísimo la parte del ramo matemático, como lo fueron Descartes, eh, Leibniz, pero también habían otros participantes de las ciencias sociales, como lo fue Kant. Evidentemente son personas que han realizado sus contribuciones como tal a estas teorías. Y bueno, muy importante destacar en los años 1770, finales de los años 1800, es decir, el del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, las ideas de Hegel, quien hablaba de que el todo es más que la suma de sus partes, que el todo, y visto el todo más adelante como el concepto de sistemas, determina la naturaleza de las partes. De igual manera comentaba que las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada de un todo. De igual forma, me habla que las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes, y esto sucede porque todo sistema, a la larga, como lo vamos a ver, sus partes están involucradas con la intención de lograr un fin. Así pues, se llega hasta los años 1950, 1960,
donde el filósofo austriaco Bertalanffy comienza, ¿verdad?, a hablar sobre lo que es la teoría general de sistemas. Él inicia por elaborar una teoría organísmica en la cual consideraba que todos los organismos son sistemas abiertos, es decir, que reciben o intercambian energía y materia con su entorno. Las contribuciones que él realizó fueron a nivel de sistemas abiertos, tanto en física como en biología, y pues una de las obras mayormente conocidas por la humanidad fue publicada en el año 1968 y hablaba de la teoría general de los sistemas, de las bases de los desarrollos y de sus aplicaciones. Después de importante o conocido personaje que sabemos muy bien, este biólogo es considerado el padre de la teoría general de los sistemas, podemos ver acá que existen muchísimos contribuyentes. Acá tenemos a mano izquierda en el siglo XX un conjunto de contribuyentes muy importantes, entre los cuales, como pueden ver en la línea roja, destaco a Kenneth Boulding porque hizo contribuciones en la economía y a su vez porque fue uno de los científicos y estudiosos de las ciencias sociales que contribuyó con la jerarquía de la observación del universo visto en 9 niveles, los cuales hemos visto en la clase anterior. Sin embargo, más adelante volveremos a repasar. En cuanto a Wagner, aproximadamente para la Segunda Guerra Mundial, él fue encomendado o se le encomendó la creación de mecanismos de control para la artillería antiaérea y esa contribución llegó a formar parte de lo que es hoy en día la cibernética. ¿Por qué motivo? Porque los movimientos de los proyectiles son parabólicos y la intención o el fin último de el lanzamiento de un proyectil como tal, sencillamente es dar en el blanco, digámoslo así. Entonces, por ensayo y error, con movimientos horizontal, vertical, que generaban un punto, se iba formando esa forma parabólica de dicho lanzamiento del proyectil que dependía de un ángulo de elevación. Y según fuera de ese ángulo de elevación, pues tendríamos un alcance, el cual nos iba a definir dónde estaba el objetivo. Entonces, por ensayo y error se iba realizando la corrección en dónde era el punto o el lugar adecuado para que ese ángulo se constituyera en que su alcance generara el logro de dar con el objetivo. Este diseño del señor Wagner le permitió más adelante contribuir con la regulación de los organismos vivos y lo que hizo fue extraer los datos que sobre biología se poseían y aplicarlos al diseño de una máquina, ¿ok? De la máquina. Esto era lo que quería conversar acerca de este gran estudioso y también como lo refleja su objetivo específico de la unidad 1, pues también conversamos acerca de las contribuciones de Chanor y Weaver, quienes lo hicieron a nivel de teoría de la información. Ellos crearon como tal un modelo en el cual los elementos fundamentales son el emisor, el receptor, la respuesta, el mensaje, el canal y la fuente. Estas investigaciones se iniciaron también motivado a la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tenía que ver el hecho de que se recibieran mensajes de manera clara
sin perturbaciones. Es decir, que se pudiera escuchar o tener en pie ese mensaje para poder identificar qué era lo que a larga distancia las personas querían comunicar. Como tal, esta teoría que forma parte de las matemáticas, la teoría matemática de la comunicación, que se publicó en el año 1948, se centra en cómo se transmite esa información de una manera efectiva, considerando factores como el ruido y la redundancia. Su modelo lineal de comunicación incluye estos elementos que ya les he dicho y que se encuentran acá claramente en la representación gráfica, en el modelo que acabo de ver. Y bueno, la intención de esto era observar que esos elementos junto con el ruido pueden perturbar la transmisión, dependiendo de qué sea. Por otro lado, más adelante se puede entender que la comunicación es también un sistema que está compuesto por dichos elementos y que la intención es, como lo decía, que el objetivo sea logrado y sea el mensaje o se haya realizado una comunicación efectiva como tal. ¿Ok? Veamos otro contribuyente muy importante. El señor Forrester, con su teoría de la dinámica de los sistemas, se encargó de realizar el estudio de sistemas muchísimo más complejos que los sistemas básicos a través de tomar en consideración que dentro del estudio de un sistema o de un fenómeno natural como tal, siempre existen variables que definen dicho fenómeno. Y bueno, dentro de los elementos primarios fundamentales de su modelo se encuentran elementos tales como los niveles que son fundamentales, qué niveles tiene el problema, que pudiera haber una variación de niveles y las variables, como lo decía anteriormente. Importante tomar en consideración que este diagrama que tengo a mano derecha es conocido como diagrama de flujos, diagrama de Forrester, y sencillamente es un diagrama que me permite traducir lo que uno conoce como el diagrama causa-efecto, que permite la escritura de ecuaciones según sea el fenómeno estudiado. En el caso que tenemos a mano derecha, estamos hablando del crecimiento poblacional. Sabemos muy bien que hoy en día conocemos funciones que me definen ese crecimiento poblacional como una ecuación matemática o una función exponencial que viene en función del tiempo. Por lo tanto, la variable independiente se dibuja en el eje de las X, que es el tiempo, y la variable dependiente, que sería el número de o la cantidad de población en un momento y en un lugar determinado, en el eje de las Y. Entonces, variable independiente tiempo, variable dependiente es la variable Y, que en este caso me va a representar a la población de un lugar determinado. ¿Okay? Podemos ver que entonces aquí hay elementos fundamentales como lo son la población, obviamente el número de nacimientos y de funciones me va a afectar a dicha población, y a su vez vamos a tener una tasa tanto de mortalidad como de natalidad con una correspondiente esperanza de vida en función de estas variables involucradas. Podemos ver, además de todo lo anterior, que los principios de la teoría general de los sistemas
rigen el comportamiento y la, digamos, comportamiento y la organización de los sistemas como tal. Entre ellos podemos citar el principio de la totalidad, que establece que el todo es la suma de las partes y que no podemos, el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir? El funcionamiento total de un sistema es mucho mayor que la individualidad o el aislamiento de una de sus partes. Pues sencillamente, eso es como si nosotros nos fuéramos de viaje, el medio de transporte fuera un avión y pensásemos que solamente con el motor del avión vamos a tener para poder viajar. No. Si ese avión no tiene prendidos, si sus motores no están funcionando bien, si no hay una carga o una cantidad de combustible en el tanque, ¿verdad? No va a aprender sencillamente no va a haber una conexión que me permita que empiecen a funcionar los motores y que sin que esté un piloto preparado, bien sea porque estén automáticos, para poder realizar el vuelo y la torre de control me haya dado el permiso para hacerlo. En cuanto a la interdependencia, esto lo pudiéramos ver desde qué punto de vista. Sencillamente, los componentes de un sistema están interconectados y dependen unos de los otros. Si nosotros pensamos en un carro, en un auto, digamos que al pasar la switchera empieza a mandarse la corriente necesaria para que la batería se ponga en funcionamiento y a su vez va a ocurrir que va a haber un pase de combustible que va a permitir que se haga la chispa, perdón, y el carro empiece a prender y el electroventilador empiece a rotar, ¿verdad? Y podamos encender el auto. Quiere decir que cada uno de los elementos realiza una función determinada y que sin alguno de ellos, pues sencillamente el sistema no va a lograr el objetivo deseado. En cuanto a la jerarquía, los sistemas pues están organizados de manera jerárquica, es decir, desde una, digamos, depende del tipo de jerarquía. Voy a colocar un ejemplo práctico de una empresa. Nosotros podemos tener en la parte superior al presidente, luego ponemos al vicepresidente, después a los gerentes, cada una de las dependencias, administración, contaduría, si estamos hablando de que hay un proceso productivo, pues tenemos al departamento de control de producción, tenemos también tesorería, a la vez tenemos un departamento que me rige el almacén, pudiera ser, al final en la parte, la parte inferior, aparte de los gerentes, aparte de los encargados, de los supervisores, posteriormente vamos a tener todo el personal obrero, bien sea porque trabaja en la parte de producción o porque contribuye en la organización a realizar labores de limpieza. En cuanto a la homeostasis está referida a la capacidad de un sistema para mantener el equilibrio ante un conjunto de perturbaciones. Esto lo vemos diariamente y podemos citar el ejemplo, como en otras oportunidades lo he hecho, de las diferentes empresas que elaboran acá en Venezuela. Ante los cambios diarios de precio del dólar BCB, sube, 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 nunca baja, 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 sino sube, 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 algunas veces con mayor o menor inclinación,
vamos a tener que se va a ver afectada la economía venezolana y por lo tanto el proceso de compra-venta, y eso va a generar a la vez una depreciación como tal de la moneda, de nuestra capacidad de adquisición, del poder adquisitivo en el país, realmente se ve afectado. En cuanto a la equifinalidad, ¿a qué se refiere? X sabemos muy bien que en inglés pues es un término utilizado para indicar igualdad. Y finalidad es fin u objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente que por diferentes caminos yo voy a llegar a la misma meta. Supongamos el caso de personas que se inscriben en un semestre determinado, que inician su carrera en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en todas las ramas de las ingenierías y a su vez de arquitectura. Estas personas, si se inscriben en el año 2025, ya sabemos muy bien que en el año 2030 están más que graduados y el fin de cada uno de estos estudiantes en las diferentes carreras que se inscribió en ese momento era lograr el objetivo final, que era graduarse. Graduarse como ingenieros en los diferentes tipos de ingeniería de sistemas, mecánica, mantenimiento mecánico, industrial, química, entre otras, y en caso de que hubiese estudiado, obviamente ingeniería civil también, eléctrica, electrónica, y en caso de que hubiese estudiado arquitectura, pues se graduaría como arquitecto. Pero entonces durante esos años, esos 10 semestres, bien sea regulares o porque haya realizado o tomado intensivos, para adelantar las asignaturas, sencillamente al final lo que se va a obtener es que todos esos personajes, todos estos estudiantes lo que han querido es graduarse y obtener el título universitario que los representa ante la sociedad como ciudadanos que pueden realizar una contribución en el lugar donde se encuentren o se desempeñen. En cuanto a la entropía y la negentropía, la entropía no es más que el desorden de los sistemas. Y la negentropía es la capacidad que tiene un sistema de amoldarse a ese desorden y permanecer en el equilibrio. Por otra parte, tenemos otro principio que es el último que vamos a tratar y es el que me habla de la emergencia. ¿Qué ocurre cuando hablamos de emergencia? Sencillamente cuando ocurren eventos inesperados y es necesario que el sistema se reorganice para poder seguir funcionando. Pudiéramos tener un ejemplo de un equipo. Pensemos en un ventilador. El ventilador viene funcionando muy bien, pero de repente empieza tac, 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 a escucharse un sonido repetitivo, y eso genera como que la hélice del ventilador no esté funcionando bien. ¿Qué pasa? Se le realiza una revisión a ese sistema, al sistema ventilador. Se detecta entonces que hay una pequeña falla en la parte de la unión que tiene que ver con el aspa y la base. Entonces se corrige ese movimiento a través del ajuste del ventilador y sencillamente el ventilador vuelve a funcionar normalmente. Ese es el ejemplo de emergencia. Son casos inesperados en los cuales debe realizarse algo para que el sistema continúe funcionando de manera correcta. Bueno, jóvenes, la mañana de hoy entonces nos ha permitido conversar de básicamente
dos aspectos de las teorías generales de sistemas. Por un lado, en los estudios previos en los cuales diferentes científicos o personajes que han dedicado su vida al saber, pues sencillamente han contribuido de una u otra manera con los estudios que han realizado a la consecución de todas estas teorías que abarcan hoy en día la teoría general de los sistemas. Lo vimos desde los griegos, grandes filósofos, desde los años 500 a 200 antes de Cristo, luego aquellos que precedieron posteriormente, estuvieron posteriormente entre los siglos XVI y XIX hasta llegar al siglo XX y hoy en día pues ya tenemos al siglo XXI, que ya está conformado, ha andado mucho en el tiempo con todas estas contribuciones. En cuanto a los principios, hablamos de realmente ocho principios: totalidad, interdependencia, jerarquía, homeostasis, equifinalidad, entropía y negentropía, así como emergencia. Estos son algunos de los principios que rigen a las teorías generales de los sistemas. Bueno, jóvenes, no me queda más que darles las gracias por estar pendientes de esta reunión y de que por favor los invito pues al próximo encuentro que se celebrará el día sábado, el día 26 de abril. Con muchísimo gusto los estaré atendiendo y cualquier duda que ustedes presenten con relación a la asignatura o que tenga que ver con los instrumentos de evaluación para cada una de las actividades, con todo gusto yo les atenderé. No olviden revisar estos instrumentos previo a la realización de su actividad, porque de esa manera ustedes van a saber exactamente lo que se les va a evaluar. ¿Que dónde pueden encontrar esos instrumentos? Al inicio del aula, en el apartado inicial, tienen una carpeta que dice Plan General de la Asignatura e Instrumentos de Evaluación. Ingresan allí, le dan clic y ahí pueden observar las dos carpetas, tanto la del Plan General de la Asignatura, en la cual van a poder encontrar la distribución de todo lo que vamos a hacer en este semestre, conjuntamente con las evaluaciones y los días que se van a realizar, así como en la segunda carpeta van a tener los instrumentos de evaluación de este primer corte, que se van a dividir en instrumentos de evaluación de la actividad 1 e instrumentos de evaluación de la actividad número 2. No me queda más entonces que despedirme de ustedes, nuevamente agradecerles por haber estado acá presentes, pendientes de las clases que son muy importantes para que a través de todos los ejemplos que se den ustedes puedan realizar el desarrollo de todas sus actividades. Bueno, les deseo una feliz tarde el resto de mañana que queda de este día jueves y a la vez una feliz tarde, noche, que la pasen ustedes muy bien. Nos vemos pues el día sábado. Pues invitándolos, por supuesto, a que ingresen a la plataforma, ingresen a las clases Zoom y se puedan conectar. Hasta luego, muchísimas gracias, Dios les bendiga en todo momento. Gracias por su atención. Que estén todos muy bien.